Shalom Bebrajá. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la Torá en nuestro año 5784, para Shavua Shemot, segundo libro de la Torá, el cual vamos a seguir de donde nos habíamos quedado el año pasado, y dice así. Vaya vitu Mitzrayim el bene Israel befare, vaya mareru el hayechem beavodah kashaveh chomer. No, venim בכל עבודה מצדכם כל עבודתם שרפתו בכם בפרעה. ויאמר למצרים, נא ילדו מחבריו אשר שנגך שפרה ושנגה שניפואה. ויאמר ידכם אל אבריו, נוריתן על אבנים כי יבנקו, ומיתן אותו ואם בקי וחיה. ותראנה מלאכתו אל אלוקים באלוקצוק אשר דיבר עליכם מלך מצרים וינקה אל הילדים ויקרא מלך מצרים נא ידו ויאמר לכם מדוע עשיתם הדבר הזה ותינק אל הילדים ותאמריה נא מלאכתו לפרעה כי לא נשים מצרו Abrió Colhayón, que Mabateretabo Alejen, Ayalede, Beyaladú. Y esclavizaron los egipcios a los hijos de Israel con intenso rigor, y amargaron su vida con labores duras, con mortero y con ladrillos, y con todos los trabajos del campo. Todos los trabajos que le asignaran era intenso con rigor. Y dijo el rey de Egipto a las parteras hebreas, de las cuales el nombre de la primera era Shifra y el nombre de la segunda Puá, y dijo: cuando asistan en el parto a las hebreas y las vean en el asiento de parto, si es un varón deberán matarlo, y si es una niña vivirá. Mas temían las parteras a Dios y no hicieron como les habló el rey de Egipto, y dejaron vivir a los niños. Convocó el rey de Egipto a las parteras y le dijo: ¿por qué han hecho esto dejando vivir a los niños? Y dijeron las parteras al faraón: porque no son como las mujeres egipcias. Las hebreas pues expertas son, antes que lleguen a ellas, las parteras ya dieron a luz. Y esta es una de las cuestiones que estamos viendo aquí en la Parashá de Shavua, la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Y cómo se logra esclavizar un pueblo, y cómo lograron los egipcios realizar este plan que lo habíamos visto desde la Parashá, cuando se la vimos el año pasado, de la cuestión demográfica, de que cómo el pueblo judío había crecido, y cómo ella era un problema de que había tanto Yehudí allí, que ellos dijeron: bueno, estas personas pueden ser un problema para nosotros. Y entonces específicamente esto habla de que un trabajo con rigor establece aquí de que esclavizaron los egipcios a los hijos de Israel con intenso rigor. La palabra que aparece aquí es el Vayavidú be Israel, el Bene Israel Befare. Befare establece que fue un trabajo difícil, riguroso, pero que al mismo tiempo se hizo de una manera, se puede decir, suave. Entonces eso entraría en política, porque precisamente la cuestión es de que los egipcios trataron de esclavizar al pueblo de Israel de una manera, de un plan nacional para la reconstrucción de Egipto, o para la creación de un Egipto más grande, un Egipto más poderoso, un Egipto más capaz, se pudiera decir. Y entonces, para este plan, ellos lo que hicieron fue precisamente convocar a todo el pueblo de Israel, diciendo: miren, ustedes van a trabajar, y miren, el faraón se ha ocupado personalmente de realizar trabajos aquí en las ciudades de Pitón y Ramsés, y el faraón mismo fue con una pala y dio varios palazos allí,
y entonces estuvo haciendo determinadas labores desde el punto de vista como que si el faraón va a realizar estos trabajos, ¿cómo ustedes no van a ir? ¿Acaso ustedes son mejores que el faraón de Egipto? ¿Acaso ustedes pues no van a ir allí a realizar estos trabajos? Por el bien de Egipto, que Egipto que le ha dado tanto a ustedes. O sea, esto es una de las cuestiones que se utiliza la política, el sentido ese de pertenencia nacional, el nacionalismo y toda una serie de elementos para hacer que la gente trabaje duro y que al final termine esclavizado. Eso fue una de las cuestiones que se usó aquí. Pero también existen otras explicaciones, que los egipcios en los lugares donde habían basureros y determinadas cuestiones, habían dejado escondido allí y hecho, por supuesto, con toda intencionalidad, monedas de oro, algunos diamantes y esas cuestiones tan valiosas. Y entonces habían hecho de que la persona que estuviera realizando estos trabajos, alguno de ellos se iba a encontrar eso y lo que se encontrara era suyo. Y entonces evidentemente esto trajo, como si puede decir, una efervescencia, un deseo de poder realizar estas labores con tal de a ver si encuentro oro, si encuentro diamante, qué voy a resolver, ¿no? Con estas cosas. La cuestión es que desde el punto de vista político, desde el punto de vista social también, dentro de lo que se creó en Egipto cuando estaba Yosef Asadik, en aquel momento, Yosef creó una ley que toda persona que era religiosa y era sacerdote como tal no tenía que trabajar. El gobierno egipcio le iba a garantizar en sí una, un estipendio, una pensión, y por lo tanto con eso iba a ser suficiente para vivir. No era necesario que esa persona trabajara siempre y cuando siguiera un camino religioso, y por lo tanto eso hizo de que ninguna de las tribus de Israel fueran trabajadores dentro de Egipto. Al faraón darse cuenta que estas tribus continuaban creciendo y de que estas personas que llegaron como si fuera una familia y ahora se estaban convirtiendo en una nación, precisamente entonces dijo Faraón, bueno, aquí tenemos un problema y la situación es cómo hacemos de que trabajen. Y hay varios puntos de vista. Primero el plan nacionalista de que mira, vamos a hacer esto por Egipto, por un Egipto más grande, vamos a hacer Egipto más poderoso y todos ustedes deben ayudar y entonces deben haber convocado con palabras adecuadas que se utilizan precisamente la gente que evoca para estas cuestiones. La otra cuestión era estas personas que se encontraban este dinero y estas cosas que se ponían con toda intencionalidad, y todo esto trajo que muchas personas dentro del pueblo de Israel que no habían trabajado porque eran religiosos y eran considerados de acuerdo a la ley de Yosef Sadik como sacerdotes, entonces empezaran a trabajar en estas cuestiones, y cuando llegó este momento los egipcios le dijeron, pero bueno, ya tú no eres tan religioso, porque si tú vas a trabajar por esta cuestión del plan nacional, entonces ya tú perteneces como tal a nosotros, tú tienes que dar el paso al frente aquí. Y la otra cuestión, si tú vas a limpiar aquí con tal de encontrar oro, encontrar joyas, como tal, entonces la religión no es tan importante para ti porque, bueno, estás realizando este trabajo. Y por lo tanto fueron todo un proceso. De acuerdo a la expresión que dice, y esclavizaron los egipcios a los hijos de Israel. Aquí no parece que fue el faraón quien lo hizo, sino que fueron los egipcios. Y aquí hay que entender de que existe un odio enorme hacia los yehudí, que desde aquella época y desde anterior a aquella ya existía, y que todo Egipto estuvo esperando ese momento en cual poder esclavizar al pueblo hebreo. Imagínense que estaban los egipcios ahí y veían un pueblo crecer entre ellos y un pueblo que no trabajaba para ellos y que estaban en su territorio,
y que vieron que ese pueblo se multiplicó y que entonces tenían sus propios sistemas, su propia vida, y decían, no, pero esto no puede ser. ¿Hasta cuándo vamos a estar aguantando esto? Y entonces todos los egipcios participaron en este proceso de esclavizar al pueblo de Israel. Y esto es una de las cuestiones que vamos a ver aquí. Es una... eh, vamos a ver estos trabajos en el campo, que todos los trabajos que le asignaran con intenso rigor. O sea, muchas de las cuestiones que estamos viendo es que en aquella época, cuando se hicieron los primeros días de trabajo, y se hacían, por ejemplo, cuántos ladrillos se hacían el primer día que la gente trabaja con más entusiasmo, con más, eh, se puede decir, fervor en esta cuestión de la reconstrucción nacional, y esa era la cuota de ladrillos que ellos dejaron como lo que debía hacerse diariamente. Y estos son elementos interesantes a tener en cuenta para ver cuáles eran las cuotas de trabajo que se realizaron allí. En un principio se pensó que se iba a pagar por esta cuestión, porque este esfuerzo nacional no era un trabajo voluntario, sino que iba a tener una paga. Y al principio los egipcios también participaron como parte de este plan, y después lo que hicieron fue que fueron retirándose y los únicos que quedaron trabajando fueron los Yehudí, y fueron siendo esclavizados porque no le pagaron por eso. Por ese trabajo no recibieron ninguna paga. Entonces vamos a ver de que existe en todo este proceso en el cual el Yehudí que trata de conectarse con el Kadosh Baruj Hu y que trata de seguir los caminos de Hashem, vamos a encontrar siempre un camino lleno de problemas. No va a ser tan sencillo que todo se nos va a dar. Es como aquella persona que va a abrir un negocio y evidentemente va a tener competencia, va a haber impuestos, va a haber un socio que a lo mejor copia el negocio, va a haber cambios de política, va a haber aumentos de gastos, y entonces la vida está llena de obstáculos. Y la vida se considera que es redonda, que algunas veces está arriba y otras veces está abajo. Y este tipo de sufrimiento que le hicieron pasar a los hijos de Israel, los egipcios en una primera instancia estaban decididos a pasar el mismo trabajo en estos planes para creer que ellos iban a participar ahí y tener todos estos trabajos duros para precisamente cuando después ellos se retiraran, ver cómo quedaran los hijos de Israel en esta situación. De hecho, los egipcios eran capaces de quedarse ciegos para ver al pueblo judío tuerto, se pudiera decir así. Y entonces, esta es una de las cuestiones que vamos a ver aquí. Nosotros vemos que le amargaron su vida con labores duras, con mortero y con ladrillo y con todos los trabajos del campo. Todos los trabajos que le asignaron eran con intenso rigor. Vamos a ver de que el pueblo judío le amargaron la vida doblemente. Y se la amargaron en el Olam AC y en el Olam Abba, se puede decir, con porción doble. De las misbot que pudiera cumplir el pueblo de Israel, que quedaran ya dentro de la sociedad egipcia, quedaron 3 misbot que se pudieron decir de que el pueblo de Israel la siguió cumpliendo. La primera es que le dio nombres Yehudí a cada persona que naciera dentro del pueblo de Israel, estaría teniendo nombre judío. La segunda cuestión era su vestimenta, que fuera característica propia de los Yehudí. Y la tercera cuestión era el idioma, que seguían hablando hebreo. Pero llegaron a tener 49 niveles de impureza. Y esto es una de las cuestiones interesantes, porque se demora 49 días de la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá, y era precisamente aumentando el nivel y quitando los niveles de impurezas, eso, y aumentando los niveles de santidad. Y esto es una de las cuestiones también que vamos a ver aquí,
Quizás sea un problema hoy en día también, porque bueno, en primer lugar, muchos dentro del pueblo de Israel no tienen nombre Yehudí. Hoy estamos viendo un fenómeno de que a los niños muchas veces no se le pone nombre Yehudí que pertenezca al pueblo de Israel y se le nombra con los nombres comunes de los goyim. Las vestimentas que usamos hoy en día estamos usando las mismas vestimentas de los goyim en muchos casos. Y en tal manera que parecemos más goyim que los propios goyim en la manera en que se visten los judíos. Y la otra cuestión, el hebreo. El hebreo es una de las cuestiones que también es tan importante. Y hay muchos yehudí que no entienden el hebreo, ni hablan hebreo, ni pueden hacer los rezos en hebreo. Y esto es algo importante. Y estos eran los tres niveles únicos que tenía el pueblo de Israel en Egipto. Entonces un calvaomer de cuánto más tenemos que hacer nosotros para no perder, se puede decir, la conexión con Hashem. La cuestión aquí del trabajo duro también es de que cuando se trabaja duramente no hay tiempo para pensar. Aquellas personas que tienen dificultades para alimentarse, que tienen dificultades para resolver sus situaciones desde el punto de vista material, entonces están inmersos prácticamente todo el tiempo en eso. Y en el crecimiento espiritual, en las cuestiones de pensamiento, en las cuestiones filosóficas, no hay tiempo para eso. Y por lo tanto no se cultiva la mente. Y esto es uno de los elementos importantes a tener en cuenta aquí, porque muchas de estas cuestiones era para tratar por todos los medios de que el pueblo de Israel no prosperara, de que el pueblo de Israel se quedara estancado en ese momento ahí y que no tuviera ni tiempo de pensar en Hashem, ni en seguir sus tradiciones, ni en seguir todos los elementos que habían aprendido ya de la familia de Jacob, de Isaac vino, de Abraham vino. Era todo esto, todo este trabajo duro, esto los mantenía ocupados. Sin embargo, cuando el rey de Egipto vio de que en ese momento, a pesar de todo el trabajo duro y a pesar de todo el plan este que se realizó, no iba a lograr se puede decir, el sometimiento y la destrucción del pueblo de Israel como él deseaba, el diluir el pueblo de Israel, entonces se le acercan los sacerdotes y todos estos especialistas en astrología y le dijeron, no, van a ser una persona que va a liberar al pueblo de Israel y va a ser un niño. Y ese niño es el que va a liberar al pueblo de Israel y que por lo tanto tu plan no va a funcionar. Y entonces ahí es cuando el rey de Egipto llama a las parteras Shifra y Púa, que no es más que Yochebed y Miriam, madre e hija, madre de Moshe Rabbeinu, hermana de Moshe Rabbeinu, Miriam. Y entonces estas dos parteras y les dijo, cuando asistan en el parto a las hebreas y las vean en el asiento de parto, si es un varón deberán matarlo. O sea, aquí estamos viendo primero, nuestros sabios dicen, dos parteras para tantas miles de personas dentro del pueblo de Israel. Y esto es una de las cuestiones, o eran jefas de parteras y habían más, o fueron las únicas que se quedaron al final cuando empezaron estos veredictos. No había hospitales y prácticamente una partera debía pasar 3 días en la casa de la persona que estaba dando a luz. Pero ellas tenían una verajá muy especial que Dios se la había dado precisamente para lograr por todos los medios de que lograran hacer un parto de una manera eficiente y eficaz, que en el menor tiempo posible, y además lo que hacían, lo hacían con sentimiento, con corazón, hacían más de lo que le tocaba. Y qué bello es cuando alguien hace más que lo que le toca, porque cuando alguien hace algo más que lo que le tocan, precisamente se esfuerza muchísimo más para lograr
este objetivo y se ve que realmente lo hace por amor a su trabajo, por amor a su profesión, por amor a lo que está representándose a los demás. Y eso era lo que quería realizar Shifa y Puah en todo momento que estaban allí, que no es más que Yochebed y Miriam. Ahora bien, ellos querían acabar con el pueblo de Israel y en cada generación se alza alguien que quiera acabar con el pueblo de Israel. No es algo nuevo, no es algo de que no exista como tal. Siempre existe quien desea. Existen métodos más novedosos y menos novedosos y existen, siempre se busca a ver cómo se puede tratar de acabar con nosotros, pero está decretado por el Akadosh Baruj Hu, por Hashem, que el pueblo de Israel estará aquí hasta el final de los días. Y es una de las cuestiones interesantes que nosotros vamos a ver estas nuevas estrategias. El faraón dice, bueno, vamos a matar a los niños, pero las niñas no. Y entonces cuando las niñas queden, ellas se van a casar con egipcios y entonces van a seguir las costumbres egipcias, se van a diluir con el pueblo egipcio, aunque sean yehudí, porque son hijos de madre judía, y sin embargo no van a seguir a su religión y nos vamos a quedar con esas personas y la verajá que tienen sus antepasados. O sea, los decretos del faraón y los decretos de Hashem. ¿Y cuál es el que uno debe escuchar? Y esta es una de las cuestiones interesantes que viene aquí. El faraón decreta esto es tan terrible que puede ser la matanza de estos niños cuando le dice a Shifra y Puah, bueno, ellos todos están en proceso de nacer, ustedes lo que deben hacer es matarlo en ese momento, que nadie se dé cuenta de esto, y si es niña, sí debe vivir. Y entonces las parteras no le hacen caso a él. Y evidentemente ellas le temen más a Hashem que al faraón. Aunque el faraón diga una cosa, aunque el faraón determine esta cuestión, no lo va a hacer. No lo van a seguir. Y entonces van a tratar por todos los medios. Y esto es una de las cuestiones por las cuales Sefor no dice, bueno, si habían otras parteras, las únicas que tuvieron el valor de quedarse y al final ir en contra de lo que decía el faraón fueron estas dos, fue Shifra y Puah. Y entonces cuando ellos vieron que Miriam, que nació de la amargura, porque Miriam viene de Mará, de amargo, y a quién le ponen a alguien a su hija que sea su nombre amargura, porque precisamente ella nació en este proceso. Y Miriam tenía 6 años cuando trabajaba. Y fue alguien que logró la unificación de las parejas dentro del pueblo de Israel. Porque una de las cuestiones que pensaron todos en aquel entonces fue, bueno, vamos a separarnos de nuestra pareja, no vamos a tener hijos para no ponernos en problemas. Y entonces Miriam dijo, el decreto de ustedes es más duro que el de Faraón, porque no está permitiendo que nazca nadie. Y por lo tanto no podemos hacerlo así. Y fue Miriam quien se encargó en todo momento de, en medio de toda esa amargura, en el medio de todos esos problemas, de que el pueblo de Israel siguiera adelante. Puah, de acuerdo a la Cábala, por un rabino que se llama Moshe Cohen, le dice que ella, el bebé que toma un tiempo en salir, Miriam podía hablar directamente con el bebé, hablaba a la barriga de la persona, del vientre, y como tal, el bebé la escuchaba y el bebé salía inmediatamente. O sea que ella tenía esa facilidad, era Puah, por eso que tenía este nombre como tal de partera. Y esta es una de las cuestiones que vamos a ver aquí. En el mundo las cosas dependen de muchos factores. Y vamos a ver de que al final el rey de Egipto se dio cuenta de que no estaba sucediendo lo que él había ordenado. Y entonces cuando él vio esto, él le creyó esta historia a ella.
Y esta historia realmente podía suceder en algunas ocasiones y en otras no, pero llegó un momento que el rey de Egipto dijo, bueno, te voy a poner una guardia armada al lado tuyo de cada persona que esté por parir y que entonces cuando ustedes lleguen allí para ver si realmente suceden como ustedes dicen, de que ellas son expertas y antes que ella era partera ya dieron a luz. Y efectivamente así sucedía. Muchas veces sucedió así, logrando por todos los medios de que al final nacieran estos varones hasta que nació Moshe, que evidentemente nació y se crió en el palacio del faraón, y asimismo como está decretado, no existía forma de que el faraón pudiera frenar lo que estaba decidido por Akadosh Baruj Hu. Muchas gracias.